¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Se supone que esta va a ser la semana definitiva, esa en la que salgamos de dudas y descubramos si Rajoy va a ser presidente a finales del mes de octubre o si tenemos que ir a unas elecciones a finales del mes de diciembre. Esa duda la debe despejar el Partido Socialista en el Comité Federal que se celebra el próximo domingo. Hoy en el PSOE andaluz han comenzado a quitarse la careta. Ya hablan abiertamente de abstención. Dicen que esa palabra no les produce urticaria. Mientras tanto, los partidarios del no a Rajoy están encabezados sobre todo por el Partido Socialista catalán, que insisten en mantener ese no, diga lo que diga el Comité Federal, es decir, que están dispuestos a romper la disciplina de voto. Esta semana se supone que termina la semana de pasión del PSOE. ¿Cuándo terminará el calvario para el resto de los españoles? Con la cuenta atrás en marcha, el PSOE andaluz se retrata. A mí no me produce urticaria ni nada de eso, la palabra abstención. Pero es la primera vez que desde Andalucía defienden abiertamente esta postura. Y eso que, como dice Fernández Vara, nadie en el partido quiere ver a Rajoy presidente, aunque ahora... No se está discutiendo si hay que elegir entre Rajoy presidente u otro, lo que se está discutiendo es si ahora o dentro de 55 días. Algo que no comparte todo un PSOE cada vez más dividido, donde las tensiones internas podrían convertir el Comité Federal previsiblemente de este domingo en otra bomba de relojería. Para empezar, desde Cataluña y Z. Desde luego, entre Rajoy y nuevas elecciones. Y no parece ser el único, porque ya son más de 70.000 las firmas que piden que decidan los militantes. Si finalmente gana la abstención, una de las opciones pasaría porque 11 diputados se ausenten durante la votación. Así el partido no se saldría del no y nadie rompería la disciplina de voto. Sea como sea, desde el gobierno en funciones, los más optimistas apuestan porque al final... Se impondrá el sentido común y si me lo permite, el patriotismo. Mientras Rivera pide al PSOE que se decida ya porque... iba a decir otra cosa, pero hasta allí están los españoles. Y por si hay quien aún piensa en Podemos... No ha habido ningún contacto con la gestora del PSOE. La misma gestora que este martes volverá a reunirse. Por su parte, desde el PP se mantiene un perfil bajo al hablar del dilema socialista. Hoy Rajoy ha estado en Salamanca y se ha limitado a decir a los periodistas que él está tranquilo, que solo le queda esperar. Vamos a esperar. Bueno, pues vamos a esperar. No era de este fuego de la política del que queríamos hablar con nuestro invitado de esta noche, sino de los que han afectado a nuestros montes este verano, pero a cualquier político que pasa por aquí le preocupa la situación que vive nuestro país. Don Juan Carlos Sárez Quiñones es el consejero de Fomento y Medio Ambiente. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Usted ve cerca ya el fin de este laberinto en el que estamos metidos desde hace 10 meses en el gobierno español? Por lo menos tengo esperanzas de ¿Sí? que sea así, por la responsabilidad por España, porque es una situación que no se puede sostener mucho tiempo más. Entonces, bueno, todo indica que si se actúa por los intereses generales y con la mira puesta en el bien del país, pues hay un gobierno cuanto antes. ¿En qué medida afecta la ausencia de un gobierno central en una consejería como la suya, sobre todo en lo que tiene que ver con Fomento, donde las inversiones en infraestructuras son tan importantes? Claro, planificar infraestructuras o inversiones de cara al año que viene tiene que ser una quimera. Bien, hombre, nosotros planificamos nuestras infraestructuras con nuestros propios presupuestos generales de la comunidad. Entonces, nos afectan tanto en cuanto la situación afecta a los presupuestos generales de la comunidad, los retrasa y, por tanto, sí que produce unas incidencias. Pero, bueno, bien es cierto que son infraestructuras planificadas de forma plurianual y, por lo tanto, en principio, esperemos que no se vean especialmente afectadas. Ya que estamos hablando de infraestructuras, en el caso de la A11, la autovía del Duero, la que va desde Valladolid a Soria, usted ya dijo la semana pasada que ve difícil hablar de plazos. ¿Cuándo podemos decir a la gente que en el último tramo que se ha licitado pueden empezar a entrar las obras, las máquinas a trabajar? Bueno, yo decía que no es fácil hablar de plazos porque es uno rehén de plazos y de fechas. Y realmente hay unos trámites administrativos todavía importantes que van a, digamos, a retrasar el empiece de las obras. Antes de empezar una obra, cuando una carretera se pone en marcha o se decide hacerla, tiene que haber unos trámites importantes previos. Me estoy refiriendo a una aprobación provisional del tramo, tiene que haber una información pública, unas expropiaciones, una aprobación definitiva, una licitación de las obras, una adjudicación de las obras, la firma del contrato, el replanteamiento y el empiece. Todo eso nos lleva, pues, por lo menos al entorno del año y
y medio, por lo menos, hasta que se pueda ver hecha realidad ese anuncio con obras materiales en el lugar. De momento lo que se ha hecho es aprobar el trazado provisional de esta 11 entre Quintanilla de Arriba y Olivares del Duero, de esa vieja aspiración de la autovía entre Valladolid y Soria, que acumula ya demasiado retraso, ¿no? Sí, ciertamente sí. Este gobierno cuando tomó posesión del mismo en el año 2011 pues tenía los tramos que había parados y por lo tanto con una situación además compleja, algunas administrativas por crisis en las empresas y bueno, yo creo que con decisión clarísima de la ministra se echaron a andar y están de hecho andando, menos un tramo que todavía falta un pequeño trámite administrativo, el resto están funcionando y ahora se aprueba provisionalmente otro tramo importante y además muy paradigmático. En consecuencia creo que la voluntad política está ahí, los presupuestos están reflejadas las obras y en consecuencia los hechos se demuestran andando como se han demostrado. Al consejero de Fomento le preocupa el retraso que pueden llevar también otras infraestructuras que aunque no sean de competencia de la Junta, son de competencia estatal, pero al final Fomento es todo en definitiva, ¿no? Le estoy hablando de la llegada del AVE a Burgos, del AVE hacia Galicia y de todo tipo de carreteras. Claro que nos preocupa y nos ocupa. Lógicamente, al margen de gestionar nuestras propias infraestructuras, postulamos ante el Gobierno de la Nación en las numerosas reuniones, contactos que tenemos constantes, bueno, la preocupación porque se pongan en marcha cuanto antes el resto de infraestructuras. Pero bueno, yo tengo que decir que en ese sentido, para este consejero ha sido un tramo de legislatura pues, que ha visto cómo ha llegado el AVE a León, cómo ha llegado el AVE a Zamora, la electrificación a Salamanca, cómo se han invertido muchos miles de millones de euros en infraestructuras en la legislatura de este gobierno y por lo tanto en ese sentido una cierta y razonable tranquilidad y optimismo y el impulso además de acometer todas esas infraestructuras históricas de la comunidad que está clarísimo que lo tiene el gobierno y que lo continuará. ¿Y le va a preguntar por la marcha de alguna de estas infraestructuras mañana al ministro de Fomento en Funciones, a Rafael Catalá, con el que tiene cita a primera hora de la mañana? Sí, repasaremos un poco, normalmente repasamos un poco el estado de las cosas y en consecuencia pues claro que van a tener que ser objeto de esa conversación, no es el objeto exacto de la visita, que es la firma de un convenio en materia de transportes, pero que sí que aprovecharemos para hablar de otras cosas. Ya que está y que me ha avanzado esa firma del convenio, exactamente ¿qué es lo que pretende con esta firma del convenio sobre transportes? Bueno, lo que pretendemos es que los enclaves logísticos de Castilla y León, que es un instrumento importante desde el punto de vista de la actividad empresarial, pues que tengan cada vez mayor encaje en instrumentos de planificación y que sean más visibles a la hora de poder obtener ayudas europeas, ayudas de otro tipo nacionales y por lo tanto pues que la planificación de los mismos esté formalizada en documentos. La hemos formalizado en el master plan que hemos constituido las regiones del sudoeste de Europa, pues, concretamente integra Galicia, Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal a través de un documento importante que tiene un reflejo europeo y ahora pues con este convenio también damos un espaldarazo más a todas estas infraestructuras logísticas de la comunidad. Les decía yo que con Juan Carlos Suárez Quiñones, con el consejero de Fomento también de Medio Ambiente, íbamos a hablar sobre todo de fuegos, de incendios, del balance de esta semana, del balance de este verano, lo hacía el pasado viernes y venía a decir que se ha reducido el número de incendios en un 31% respecto a campañas anteriores, respecto al año pasado. Sin embargo, el final del verano fue especialmente preocupante, ¿no? Sí, es verdad que las primeras semanas del verano en los medios de comunicación, que siempre estamos muy pendientes de los incendios, apenas tuvimos que dar información, por fortuna, de Infuegos, pero el último tramo del verano fue difícil. Ha sido dos partes. Una primera parte hasta mayo del año ha sido una parte muy buena porque ha habido mucha humedad, muchas lluvias, pero también creció mucho la vegetación y pasamos a un verano absolutamente seco, con prácticamente nulas precipitaciones, con muy poca humedad y por lo tanto con un peligro, un riesgo de incendios muy grande. Un riesgo de incendio que lo pasamos de una forma relativamente aceptable en cuanto que hemos disminuido efectivamente un 31% esos incendios, ha habido 1.139 y por lo tanto un 31% menos que el año pasado. Hemos disminuido también la superficie forestal quemada un 38% porque han sido 1.770 hectáreas frente a más de 4.000 en la media de los últimos 10 años y también sobre todo la superficie arbolada, que es digamos el valor medioambiental más importante, que hemos disminuido un 56% y que ha quedado en 1.770 hectáreas. Pero sí que es cierto que fue en septiembre cuando tuvimos los tres grandes incendios forestales, los de más de 500 hectáreas, que fueron pues eso, en Candeleda y después también los de Favero y otro en la frontera de León con Zamora, en el norte de Zamora. Perdón, no es ninguna novedad, pero la mayor parte de estos incendios de nuevo provocados.
de lo que tenemos ahora mismo determinado en los informes de causas, algo más del 52% son provocados intencionalmente, y luego la mano del hombre está, desde un punto de vista imprudente, en otro porcentaje que está por fijar, pero ya al menos otro 24% es imprudente. Solo tenemos determinados cerca de un 7% de incendios naturales producidos por rayos, por lo tanto, efectivamente, la mano del hombre está detrás de forma imprudente o de forma criminal. ¿Hace falta una ley de incendios forestales, ahí como pedía el pasado viernes en su comparecencia de Cortes el Partido Socialista? Yo ahí lo que dije en la comparecencia es que los incendios no es una cuestión de normas, existen normas suficientes que determinan las competencias de cada administración, en la ley de montes para los incendios forestales, en la normativa de administración local, los incendios urbanos y agrícolas que son de las administraciones locales, y por lo tanto no es una cuestión de normas, es una cuestión de medios, es una cuestión de organización y una cuestión de concienciación ciudadana para tratar de evitar aquello que es evitable. Los incendios por causas naturales no los podemos evitar, los incendios de la mano del hombre sí. Entonces el porcentaje de incendios intencionados, el 52%, es absolutamente intolerable. Pensemos, por ejemplo, el incendio que hubo en Favero, después de 21 intentos, un incendio que se ha llevado 2.600 hectáreas solamente ese incendio. En consecuencia, no es una cuestión de normas, hay cobertura normativa suficiente para amparar la regulación y, por tanto, con seguridad jurídica actuar. Lo que hace falta es tener que actuar lo menos posible. Y cuando hay que actuar, ya saben, para apagar los incendios de verano es durante el otoño y durante el invierno, sobre todo. ¿La prevención es suficiente la que se acomete en los montes de nuestra comunidad para evitar los fuegos durante el verano? Nosotros tenemos un operativo de incendios, un sistema de lucha contra los incendios que tiene una parte, la parte de temporada alta, de riesgo alto de incendio, que es una parte, por tanto, orientada a la extinción, a apagar el fuego, y una parte preventiva en el resto de los meses. Llegamos a actuar en hasta cerca de 30.000 hectáreas, ahora estamos un poco más allá de las 15.000 debido a la planificación con los presupuestos. Por lo tanto, somos de las comunidades autónomas que más actuamos preventivamente en tratamientos silvícolas y sin duda ninguna nuestra intención es ir mejorando esas cifras y efectivamente preparar mejor el monte, no solo el monte, sino que además las personas que trabajan en esas preparaciones luego están en la extinción de los incendios, conocen perfectamente el lugar, los vientos, los lugares de refugio, los lugares donde el incendio puede propagarse, y por tanto es ese esquema. Las mismas personas que tratan el monte en invierno trabajan colaborando en apagar incendios en verano. Ya que me está hablando de esas personas que ayudan a apagar y prevenir los incendios en nuestra comunidad, la oposición consideraba en esa misma comparecencia falta de profesionalización y pedía mejorar las condiciones laborales de los agentes medioambientales. Bueno, yo creo que no es adecuado hablar de falta de profesionalización, porque yo creo que ponemos un elemento negativo en la labor que realizan esas más de 2.400 personas que trabajan en el operativo. Creo que actúan con una gran profesionalidad, salvo que no estemos de acuerdo en qué es profesionalidad. Profesionalidad es saber lo que tienen que hacer, hacerlo con seguridad, hacerlo con conocimiento y con un estatuto laboral o de sujeción funcionarial adecuado para, para un disfrute de sus derechos laborales. Yo creo que todo eso está en todos los trabajadores y especialmente en los trabajadores de las empresas privadas. Habida cuenta que este año se ha firmado un convenio colectivo entre la patronal y los trabajadores donde han determinado cuáles son las condiciones de profesionalidad adecuadas que tienen que existir en los contratos. En consecuencia, creo que es bueno la idea, y los partidos políticos estoy de acuerdo con ellos, hay que tender a mejorar cuanto más estupendamente el estatuto de estas personas, pero no se puede decir que no sea un operativo profesional, absolutamente profesional. No es un operativo de voluntarios, es un operativo de profesionales, por lo tanto, personas entregadas, personas a las que aprovecho esta ocasión una vez más para agradecer el enorme trabajo y la enorme entrega y labor que hacen para proteger a todos los castellanos y leoneses. O sea que no existe la inestabilidad que, por ejemplo, sí que denunciaban, por ejemplo, en el conflicto de las BRIF con el Ministerio, con el Gobierno central. Bueno, el conflicto de las BRIF del Ministerio son del Ministerio, no son de la Comunidad Autónoma, pero no hay que eludir las cosas, es decir, hay determinados trabajos que se realizan solo unos meses al año. Probablemente siempre este operativo necesitará una estacionalidad en el riesgo alto que no la tiene, que no es necesaria ese tipo de personas o ese tipo de trabajos para el riesgo menos alto o bajo. Pero sí que es cierto que tenemos que tratar cada vez más de que haya más meses de trabajo de toda la plantilla que trabaja en el operativo. Pero bueno, repito, eso no quiere decir que no sean profesionales
son plenamente profesionales y tendremos cada vez más a que tengan más estabilidad. Una estabilidad que damos a través, además, de contrataciones plurianuales, no anualmente, como tuvimos que hacer en las épocas más complicadas de la crisis. Por lo tanto, tendemos a dar cada vez mayor estabilidad. Son muchos los frentes que tiene abierto el consejero de Fomento y Medio Ambiente, y con Juan Carlos Pérez Quiñones, y se lo decía antes de empezar la entrevista, hace tiempo que no hablamos de ataques de lobos, pero eso no significa que no haya ataques de lobos en nuestra comunidad. Claro que hay ataques de lobos, y muchos ataques de lobos. Quizá por las cifras se han estabilizado, pero son cifras pues complicadas y poco tolerables. Estoy hablando especialmente de Ávila, estoy hablando de Salamanca y de Zamora. Pero bueno, yo creo que es algo que ya hemos hablado en muchas ocasiones. Yo creo que muchas personas tienen la ocasión o han tenido la ocasión de conocer. Esto deriva de una situación jurídica del lobo al sur del Duero, que es una especie protegida por una directiva europea, y en consecuencia la única solución que tiene es el cambio del régimen jurídico. Mientras tanto, lo que tenemos es que en esa parte, en ese sur del Duero, indemnizar cuanto antes los daños producidos. Pusimos en marcha a 1 de junio, como yo había prometido en mi programa de legislatura, un sistema de seguro que permite que indemnizaciones que antes tardaban casi un año de media en llegar, ahora se producen en una media de 15 días. Entonces eso de alguna manera también palía o matiza un poco la situación, pero los ganaderos, estoy convencido que lo que quiere es tener su explotación, no que le indemnicen daños, y en eso tenemos que trabajar, y para eso necesitamos un cambio en Europa, necesitamos un nuevo gobierno que pueda asumir esa reivindicación al que plantearemos inmediatamente la misma. Es lo que le iba a preguntar, claro, desde la Junta ya lo han dicho, ¿les desconcierta esta política que se sigue desde las instituciones europeas en torno al lobo, distinguiendo al norte y al sur del Duero? Tampoco es eso, es decir, en definitiva esto fue en el año 92, donde probablemente al sur del Duero había una pequeña población de lobos que se entendió que era una población distinta a la del norte. Nosotros entendemos que después de todos estos años eso no es así, la población del norte y del sur es la misma población biológica del lobo, por lo tanto no procede que tenga un régimen jurídico distinto. Entendemos que el régimen jurídico al sur del Duero es una especie gestionable, no cinegética, pero sí gestionable para que con una mayor comodidad podamos evitar esos daños que causa y hacerlo coexistir con la ganadería extensiva. Eso se hace cambiando el régimen jurídico en Europa. Ya que estamos hablando, o que hemos hablado de incendios, y que en pocos días comenzarán los permisos para la quema de rastrojos, ¿va a estar especialmente vigilante la Consejería de Medio Ambiente para que algún agricultor no se le vaya de las manos a la hora de quemar un rastrojo? La normativa de quema de rastrojos tenemos que empezar por aclarar que está prohibida la quema de rastrojos y va a seguir estando prohibida por una norma del Estado. Lo que hemos puesto en marcha es un proyecto de investigación, porque hay una excepción a la prohibición, que es cuando sea adecuado para la lucha contra las plagas. En ese contexto va a haber un plan de investigación en el que va a permitirse determinadas zonas perfectamente acotadas y con una serie de medidas de seguridad muy rigurosas que se van a publicar en la norma cuando se publique por parte de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, va a permitir que en 4 años hagamos una investigación de cómo efectivamente esas quemas afectan a una menor existencia de plagas. Es evidente que va a suponer un menor coste para el agricultor y por tanto evaluaremos esos resultados, pero por supuesto son unas quemas muy controladas, con unos requisitos muy exigentes y sin duda ninguna, no solo la Consejería de Medio Ambiente, sino otras instancias estarán pendientes de que se cumplan estrictamente. Le agradezco que me haya aclarado este punto. Don Juan Carlos Pérez Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, gracias. Ha sido un placer, las gracias siempre a vosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Tenemos que hablar, por supuesto, de lo que ha dado de sí la actualidad de este lunes con nuestros tertulianos, pero será enseguida, a la vuelta de la publicidad. No se vayan, que nos vemos enseguida. Seguimos con el relato de la actualidad de este lunes. Llega el tiempo de la tertulia, llega el momento de presentarles a mis tertulianos de esta noche. Evaristo Ruiz, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cayo Sastre, ¿cómo lo llevas? Buenas Hola, noches. ¿qué tal? Buenas noches. Bien, lo llevo bien, lo llevo bien. Fenomenal. Llueve un poco, está bien. En otoño no hace frío. No hace frío, está bien. Bueno, eso para dejarlo para el hombre del tiempo. Vosotros tenéis que hincar el diente a otros asuntos de la actualidad. Algunos de ellos vienen recogidos en las prensas regionales. Ernesto, ¿qué tal? Buenas. Buenas noches. ¿Qué dicen los titulares de los periódicos de Castilla y León? Pues mira, empezamos con la presencia de Mariano Rajoy en Salamanca, presidiendo la comisión conmemorativa del 8º centenario de la fundación de la universidad, que se conmemora en 2018. Rajoy quiere que el 8º centenario ayude a mejorar el sistema universitario español y pide que la efeméride sea también un homenaje a la cultura y a la lengua española. Diario de León destaca en su primera que el AVE León-La Robla, el que enlaza la capital con los túneles de Pajares,
deja de ser prioridad para los fondos de la Unión Europea. El Plan Juncker relega la financiación de estas estructuras y este tramo todavía no cuenta ni con proyecto técnico, aunque es clave en la conexión con Asturias. Diario de Burgos destaca en su primera una imagen de la concentración de los trabajadores de Campofrío, que han venido manteniendo la llama del empleo mes a mes con estas concentraciones y ahora ya atisban la incorporación de todos ellos al trabajo el 17 de noviembre. Diario Palentino, 300 jubilados de la mina urgen cobrar los 1,8 millones de euros de atrasos del índice de precios al consumo, generados por esa variación del índice, y la cantidad que se debe a estos 300 mineros son más o menos 6.000 euros a cada uno de ellos. Diario de Ávila, la cifra de pacientes en lista de espera cae un 5% y la demora baja 7 días. Diario La Razón, el Ayuntamiento de León se moviliza para prevenir alergias en los parques. Diario de Valladolid, El Mundo, bajan los pacientes pendientes de operar, pero sube el tiempo de espera. Diario La Razón, comienza en los pueblos de Valladolid el fin de más de 2.000 escombreras clandestinas en la región. Y, por último, Diario de Soria destaca en su primera la condena de 8 años de prisión por expoliar piezas del yacimiento de Tiermes a 2 vecinos de Cuenca. Gracias, Ernesto. Bueno, ya saben, ya han visto que algunas de las portadas lo que hacen es provincializar los datos de la lista de espera quirúrgica, y como nosotros tenemos un médico en nuestra tertulia de esta noche, vamos a contextualizar las cifras regionales. Se las recuerdo, ¿no? Sanidad tarda en operar 23 días más que hace un año y la lista crece casi un 5% con 1.504 nuevos pacientes. Las cifras se disparan sobre todo en Salamanca y El Bierzo, donde las demoras crecieron 63 y 99 días y la lista un 42 y un 70% en cada caso. Y claro, Evaristo, ayúdame a interpretar estas cifras. Parece que han crecido respecto al año anterior, respecto al mismo periodo de 2015, pero habían mejorado ligeramente respecto al trimestre anterior, ¿no? Eso es. A ver, yo destacaría que se han reducido el global de la lista de espera con respecto al trimestre pasado, a pesar de ser verano, porque normalmente en verano, como operas menos vacaciones y demás de la gente, tiende a crecer, es un trimestre malo. Sin embargo, a pesar de eso, el conjunto, el volumen total de lista de espera ha disminuido un poco. Destacar que mi hospital hemos cumplido ya la meta para 31 de diciembre, que eran 780 pacientes, y hoy estábamos en 779, por tanto me apunto ahí una pequeña... El Hospital de Evaristo es el Hospital Santo Reyes de Aranda de Duero. Y luego, en general, a ver, yo sinceramente tengo que decir una cosa, y es que la política de la consejería en este momento, a mí personalmente me parece muy correcta por una razón, porque lo que nos transmite, por lo menos lo que me llega a mí, es que no por tener una gran lista de espera eres más importante, sino todo lo contrario. Es decir, antiguamente ocurría, cuando había peonadas y había conciertos, por cierto, estas cifras se han conseguido sin peonadas, que ya no existen, y prácticamente sin conciertos con la privada, quiero decir. Bueno, pues lo que nos están llegando a nosotros es que no por tener mucha lista de espera eres más importante, todo lo contrario. Si tienes una gran lista de espera es que lo estás gestionando mal, porque tienes los recursos, la plantilla y los equipos suficientes y necesarios para atender a tu población. Por tanto, una buena gestión, evidentemente, tiene como resultado una lista de espera reducida y controlada. Porque antes, algunos podían utilizar las listas de espera abultadas para pedir más recursos, para pedir más equipos, para pedir peonadas, para pedir conciertos con la privada. Eso ha desaparecido. Entonces, en esta comunidad autónoma, en mi opinión, se está consiguiendo una buena gestión de la sanidad pública con medios públicos. Claro, pero lo que se reprocha sobre todo desde la oposición es que si ha aumentado igual ligeramente respecto al año pasado la lista de espera es debido a que se han limitado los recursos. Es decir, no se está hablando tanto de instaurar de nuevo las peonadas o de ampliar el número de conciertos, sino de igual que se ha reducido el número de profesionales. No es cierto. No se ha cerrado ningún quirófano, que yo sepa.
no se han reducido el número de profesionales, ni mucho menos. Lo que pasa es que el plan que se está ejecutando necesita un tiempo para digerir una lista de espera que tiene que ser gestionada mejor. Otro dato más. Los pacientes en prioridad 1 prácticamente el 100% se operan dentro del plazo. ¿Quién son los de prioridad 1? Los más graves, sobre todo cánceres, cirugía cardíaca, cirugía valvular y tal. Pero no solamente eso, porque podrías conseguir eso y dejar a las hernias, los juanetes y las cataratas a calendas grecas. Eso son prioridad 3. Eso sería prioridad 3. Sino que simultáneamente en prioridad 3 se está consiguiendo no sé, yo hablo de mi hospital, un 80 y tantos % de efectividad. Es decir, que no abandonas la patología banal para atender a la patología más urgente. O sea, hay que hacerlo uno y hay que hacerlo otro. No, yo tengo esa sensación, que se está gestionando correctamente, que hay un plan, que se llama Pericles concretamente, que afecta a los 14 hospitales de la región y que se está gestionando, yo creo que con criterios de efectividad y de eficacia. Es verdad, Cayo, que esto formaba parte con la del colaboración debate político continuamente, ¿eh? La colaboración de los profesionales. Sí. Vamos a ver, Evaristo es el experto, pero a mí había un dato, porque claro, imagínate, como que el 99% de los casos con prioridad se resuelven en 30 días, ¿no? Y esto es importante, lo ha mencionado, ¿no? Y sobre todo yo también quería mencionar, esto es como yo he dicho antes de entrar en plato, es como las cifras del desempleo, ¿no? Tiene varias lecturas, ¿no? Y una de las lecturas es que mantener esto, tal como lo cuenta Evaristo, que aparentemente no son malos los datos, en una región envejecida y con un problema. En algunos lugares he llegado a entender o a leer que tienen problemas para captar profesionales porque simplemente no quieren ir, porque son lugares apartados del mundo, podríamos decirlo, ¿no? Y el profesional pretende o prefiere irse a Madrid o a Barcelona o a otro lugar. Entonces, con estas dos condiciones, con este marco en población envejecida que hace mucho que enferma más, y con falta de profesionales, pues es todo un éxito planteado. Los hospitales comarcales lo tenéis complicado, ¿no? A la hora de contratar especialistas. Todo es más difícil. El reto nuestro es precisamente... Es que necesitas especialistas que no les puedes captar. Entonces, ¿qué política puedes llevar para atraer a estos especialistas? Pues mira, el buen ambiente laboral. El buen ambiente laboral. Yo esta mañana he hablado con pero no solamente el ambiente, sino las perspectivas de futuro que el profesional busca, no solamente un ambiente de colegas y buen ambiente laboral y después, después nos tomamos un cafetito ahí en Aranda, sino, ¿entiendes? ¿no? A ver, en un hospital pequeño hay mucha más interrelación de unos especialistas con otros, que en otros hospitales a veces ni se ven en meses. Entonces, un cirujano comenta con el internista, comenta con el radiólogo habla con tal. Entonces la gente, esta misma mañana me lo decían algunos, me decían, bueno, yo es que estoy aquí a gusto, trabajo muy bien, tiene su compensación, es muy importante. A veces los ambientes pequeños son, pero no te olvides que los pueblos pequeños son grandes infiernos también. Esto es, ¿no? Pues, esa frase es para remarcarlo. No, para remarcarlo, es un dicho que se dice, pueblo pequeño, un gran infierno, algo así, lo dicen los mexicanos. Esto, ¿cómo vaya el pueblo? Joder, sí, ¿cómo estamos? Se me cayó. Bueno, que vamos a hablar de política. Que este buen ambiente. Vamos a hablar de otros infiernos. Hablemos de otros infiernos, por ejemplo, del que se está viviendo en el Partido Socialista. Ya saben que esta semana debe ser la semana decisiva, que el domingo hay un comité federal en el que se tiene que decidir el PSOE si se abstiene para que gobierne Rajoy a finales de mes o si directamente se mantienen en el no a Rajoy y vamos a unas terceras elecciones en las vísperas de la Navidad. Y hoy, digamos que hemos ya escuchado a alguno que habla abiertamente de la abstención, que ya no lo disimula, y alguno es, no Susana Díaz abiertamente, sino uno de sus discípulos, uno de sus políticos más cercanos, que ha dicho que a ellos lo de la abstención no les produce urticaria. Frente a esto se mantienen los del no es no, encabezados sobre todo, aparte de por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, también por los socialistas catalanes, por su recién reelegido secretario general Miquel Iceta, que ha insistido en que él prefiere unas terceras elecciones que abstenerse ante Mariano Rajoy, y que si tienen que romper la disciplina de voto, la piensan romper los 7 diputados que representan al PSC en el Congreso. ¿Y vosotros qué creéis? Ahora que están ya las posturas bastante bien marcadas. Pues mira, yo pienso que la situación se va a desbloquear
Probablemente no porque el PSOE piense en el bien de España, sino porque piensa en que unas terceras elecciones podrían ser nefastas para ellos. Y ahí quería hacer una mención, y es que la desvinculación de la política de la moral nos está llevando a un callejón sin salida. Cada uno piensa en el escaño que tiene debajo de su trasero. Esa es la cuestión. Y muchos igual se pueden dar cuenta de que en diciembre se pueden quedar sin él. Claro. Y entonces probablemente tienen más probabilidades de permanecer en su escaño los diputados socialistas que voten no que los que se abstengan. Porque en el próximo Congreso, que no lo pueden retrasar eternamente, va a volver a prevalecer el no. Y van a salir premiados los que digan que no. Bueno, no lo sé, ya veremos qué pasa el próximo domingo, ¿no? ¿Qué ocurre? Aparentemente los datos dicen que el PSOE se va a abstener, Sí, tiene seguro. problemas para presentar esto. Pero dos ideas básicas. No todo el PSOE, pero los 11 necesarios. Sí. Lo han hecho tan mal, que ellos se han metido en una especie de bucle del que no pueden salir, ¿no? El no te lleva a esta situación. Y por otra parte, algunos de los dirigentes del PSOE están haciendo algo increíble. Están convirtiendo el partido en una secta. Si piensas un momento, una secta saber lo que es, un partido político saber lo que es. Una secta mira para los suyos, ¿no? En definitiva, ¿no? Pero un partido político tiene un interés de carácter nacional, o sea, un partido político lo que busca es el bienestar social de la comunidad desde una perspectiva política, sea socialista, demócrata, cristiano, lo que sea. Pero una secta piensa simplemente en los suyos. Entonces, esto es lo que se está convirtiendo en algunas partes del Partido Socialista, en concreto el Partido Socialista Catalán. Ya deja de ser un partido político para ser una secta con unos militantes en el que yo pediría que les preguntasen cuando vayan a subir, cuando vayan a tomar otras medidas, que les pregunten también a los militantes. Quiero decir, alguien ha dicho que preguntar constantemente siempre es blanco y negro, siempre es blanco y negro en este juego. Creo que lo decía Fernández Vara. Pero es la primera vez que de forma significativa, desde que llevamos hablando de este tema, y miren que les estamos dando la paliza con este tema de la política nacional, la primera vez que alguien ya se manifiesta claramente por el tema de la abstención, porque antes podíamos especular quién era partidario y quién dejaba de serlo, pero ahora el PSOE andaluz defiende la abstención. Lo más llamativo, Juanma, Susana es que Díaz defiende la abstención. Lo más llamativo es que hayan esperado para defender esa posición, que se supone que es la que consideran más ventajosa para España, para el país, que hayan esperado a este momento, es decir, hayan pasado tantos meses sin pronunciarse, que hayan provocado el desbarajuste y el espectáculo que provocaron el día de Santa Teresita del Niño Jesús, aquel sábado inicial de septiembre, y después que algunos de los que yo entiendo lo que dice Cayo perfectamente, pero algunos de los que ahora propugnan la abstención, como Fernández Varas, el presidente extremeño, habría que recordarle lo que él mismo dijo descalificando a Izquierda Unida cuando se abstuvo para hacer presidente a Monago, al candidato popular. No, si estos días muchos están tirando de herotecas y recordando cómo él desacreditaba como posible oposición a Izquierda Unida una vez que se había abstenido, y él ahora dice, en cambio, que el Partido Socialista... También algunos le están recordando a Óscar Puente que él en su día era partidario de la abstención después de las elecciones de junio, en las que ganó el Partido Popular y aumentó su número de escaños respecto a las elecciones de diciembre. Es verdad que él siempre lo ha reconocido, pero también ha señalado que después un comité federal del PSOE dijo que se mantenían en el no. Hablabais del PSC, de la situación que se vive en el Partido Socialista de Cataluña. Esto puede crear un serio conflicto en el PSOE, porque han dicho, y Z lo ha reiterado, que ellos no van a respetar la disciplina de voto si en el Comité Federal se opta definitivamente por la abstención. Claro, por supuesto, ellos van a votar que no. Ya hay 10 o 12 diputados que han dicho que también van a votar que no, vete sumando. Pedro Sánchez va a votar que no, César Luena va a votar que no. El Comité Federal intentará que todo el bloque socialista vote lo mismo, y el que vote que no, que entregue su acta de diputado, pero no lo van a hacer, porque no se lo pueden exigir legalmente. El acta de diputado pertenece al diputado. Sí, sí. Por tanto, la apuesta de los que voten que no es, repito, Congreso del Partido Socialista Obrero Español, a ver qué pasa. Primarias, a ver qué pasa. Hoy por hoy las gana Pedro Sánchez sin ninguna duda. Pero yo quería apuntar algo,
las miras son tan cortas que la forma de plantear esto es que ellos han dicho, bueno, en último caso pagamos la multa de 600 euros y se acabó. Quiero decir, es un juego tan infantil porque aquello tiene repercusiones graves, pero lo reduces a que pago a escote la multa. Ha dicho Lo que esta pasa Nuria que, Torló. Cayo, es un juego infantil pero marrullero, por ambas partes. Es decir, yo creo que hay tal desbarajuste que cualquier solución ahora para llegar a la abstención es mala. Es mala porque el proceso ha sido calamitoso. Ahora, también te digo una cosa. Igual es mejor para el país que haya terceras elecciones, porque el gobierno, después de una hipotética investidura a Mariano Rajoy, eso sí que es el infierno, porque tienes 178 diputados en contra de cualquier iniciativa que saques a colación. O sea que yo creo que en el ínterin Mariano Rajoy está deseando. Hablemos de Mariano Rajoy. Más que no puede decirlo. Hablemos de Mariano Rajoy. Antes le escuchábamos, ahora vamos a ver lo que ha ido a hacer a Salamanca. Ya saben que ha estado en esta ciudad porque ha presidido la Comisión para la Conmemoración del 8º centenario de la Universidad de Salamanca, que se celebra en el 2018. El presidente del Gobierno en funciones cree que esta efeméride supone una excelente oportunidad de desarrollo para Castilla y León y para toda la universidad. Mariano Rajoy propondrá que la apertura del año académico 2017 se celebre en la Universidad de Salamanca para reforzar su 8º centenario. Es por la trascendencia material y la proyección del acontecimiento un objetivo de Estado que debe ser entendido al propio tiempo como un homenaje a todas las universidades españolas, europeas e iberoamericanas. Desarrollarán un programa de actividades hasta 2018, entre las que se encuentran proyectos tan ambiciosos como la creación del Centro Internacional del Español, una estrategia de virtualización de la docencia universitaria o la elaboración de un plan de accesibilidad a los edificios históricos, un impulso, en definitiva, a la educación superior. La importancia de trabajar todos juntos por los grandes objetivos nacionales, donde la educación superior ocupa un lugar fundamental. El rector de la universidad pide aprovechar este momento. 800 años de Salamanca son un buen motivo para que España cambie todo su sistema universitario. Se llevarán a cabo muchas actividades de carácter cultural para promocionar el centenario y se mejorará en gran medida el patrimonio y las infraestructuras. Supondrá en definitiva la dinamización de la ciudad y la comunidad y el presidente espera que suponga un impulso para la incorporación de España en la sociedad del conocimiento. Bueno, no les quiero preguntar a mis tertulianos por el 8º centenario de la USAL, les quiero preguntar por la actitud de Mariano Rajoy, que está manteniendo un perfil muy discreto y no quiere evidentemente hacer sangre en el Partido Socialista porque al final su presidencia del Gobierno depende de la abstención del PSOE. Ha dicho, habrá que esperar, y esperando están. Esperando están desde hace mucho tiempo. Unos cuantos meses. Lo que mejor sabe hacer Mariano Rajoy, esperar. Y hace bien, es una postura inteligente y, a ver, generosa dentro de la generosidad que puede acabar en la política. O sea, podía haber stravincere, que dicen los italianos, haber machacado y pisoteado al PSOE. No lo ha hecho. Podía haber exigido un pacto de gobernabilidad, podía haber exigido muchas cosas, aprobar los presupuestos, etcétera. No lo ha hecho. No ha puesto condiciones, por lo menos. Hombre, es que después de la guerra del Comité Federal del PSOE se la han puesto como a Felipe II. Bueno, pero es que podía haber aprovechado. Hagan una cosa o haga la para contraria, podía haber aprovechado. Creo que habría sido contraproducente otra postura, sin ¿no? duda, sí. Entonces está jugando, bueno, esperando. Es que no te queda otra. El problema le tiene que resolver el PSOE. Pero de todas formas, el futuro que le aguarda a Rajoy no es nada fácil. Nada fácil. No, Es decir, formar gobierno, puede caer el gobierno en un par de meses. Quiero decir, esto es una situación complicada. Yo creo que con el tiempo vamos a volver un poco al bipartidismo, porque las cosas estaban simplemente más claras. Sabías quién era el bueno, quién era el malo, podías echar la culpa a uno, cambiarte de bando, pero ahora cuando hay tantos, entonces no sabes en qué bando jugar, a quién echar la culpa. Ellos se pierden en todo este laberinto y es lo que vivimos, una especie de bucle, que esto les ha afectado en cierta medida al Partido Socialista, a Podemos también le afecta, a todo el mundo. Estamos en una especie de bucle y esto es lo que nos espera. Yo creo que no va a ser positivo. O sea que Rajoy va a tener tiempos difíciles, porque... Bueno, hasta yo no me fiaría mucho del papel este de Ciudadanos. El otro día había los otros haciendo alguna enmienda y ahí estaban los de Ciudadanos, porque los ciudadanos tampoco se atreven a hacer una oposición frontal. Es todo muy infantil. En este sentido nadie se atreve a posicionarse porque los nuevos son como bailarines, temen perder el paso. No sé. Bueno, y no olvidemos que todo este enredo político se enmaraña
un mucho más por el juicio de la trama Gürtel y por el interrogatorio de su cabecilla. Hoy Francisco Correa ha terminado sus 3 días de declaraciones. Ha implicado a Jesús Merino en la adjudicación de obras a cambio de comisiones en Castilla y León y a Luis Bárcenas como el encargado de conseguir contratos para la trama con varios ministerios. Han hecho falta 3 días para completar la declaración de Francisco Correa. En su tercera sesión, el líder de la trama solo ha contestado a su abogado, con quien ha reafirmado la implicación del exvicepresidente de la Junta de Castilla y León, Jesús Merino, en la red. Dice que juntos gestionaron la adjudicación de obras en nuestra comunidad a cambio de comisiones. Hispánica recibió muchísima obra gestionadas por mí. Y Teconsá yo creo que recibió obras gestionadas por mí y por Jesús Merino también. Asegura que parte del dinero recaudado se lo daba a Bárcenas, y este a su vez decidía si había más beneficiarios. Se las quedaba el señor Bárcenas. Yo no sé lo que hacía, si se las quedaba para él, o se las daba al señor Álvaro Lapuerta, o no sé a quién se las daba. También señala al extesorero como el conseguidor de grandes contratos con ministerios. Así ha relatado su sistema. Es ir a la persona que lleva el tema económico del partido, como en este caso lo llevaba Luis Bárcenas, y vas a él. Y él sabrá con quién tiene que hablar. En cuanto a su frecuente presencia en la sede popular de la calle Génova... Yo tenía una tarjeta especial y pasaba con mi coche directamente al parking, como la tenían los miembros del Ejecutivo de la compañía, no del partido. Correa ha reconocido que trabajó para José María Aznar, pero ha negado que fueran amigos. Después de este interrogatorio, las declaraciones se reanudarán el lunes que viene con Pablo Crespo, el número 2 de la trama. Ya me he escuchado a Correa como si fuese uno más de la ejecutiva del Partido Popular. Entraba a Génova como Pedro por su casa. Entraba a la empresa, entraba. ¿No? Bueno, habéis seguido todo este culebrón del interrogatorio a Correa. Impresionante. Tiene una puesta en escena Correa que domina perfectamente al auditorio, que es el tribunal que tiene delante, a todos los imputados que tiene detrás, que son mogollón. Y es el rey de la escena, o sea, eso es que el otro día, el viernes, no se cortó en decir que estaba muy a gusto, ¿no?, ante las preguntas de la Fiscalía. Se tomó una dos Coca-Colas, que tiene que ser dura y que tiene que ir ahí a saco. Se tomó 2 Coca-Colas y luego pidió permiso para orinar, porque claro, se había tomado 2 Coca-Colas. O sea, el tío con una voz templada, perfectamente modulada, o sea, tiene un dominio absoluto de la situación. Increíble. Pero yo diría que esto no enmaraña mucho las cosas. Quiero decir, la gente, en último caso, lo sigue y agradece, entre comillas, agradece que las cosas hayan funcionado, estos tipos estén sentados ahí en el banquillo y al final no ha terminado la fiesta, serán condenados. Y es que no hay que olvidar que para este Correa se piden 120 años. Más de un siglo. Entonces, puede que el tipo se pase como unos 20 años en prisión. Y esto, la gente registra que las cosas funcionan, la gente la hace y la paga. No estoy diciendo lo que dice... Pero no atención, no están todos los que son. Ya bien, no estoy diciendo el argumentario... Hay falta gente. Ya, pero no estoy diciendo con esto el argumentario del PP, no, para nada, ¿no? Lejos de mi intención. Pero lo ves con las Black también, ¿no? Entonces, ver ahí a todos los tipos de las Black es un alivio. Claro, quiero decir, para el ciudadano es un alivio, porque al final las cosas les van a salir mal. Y es un alivio para Rajoy el hecho de que se puede identificar a muchos de los que están ahí sentados pues con la época más de José María Aznar. Evidentemente, cada vez que vemos esas imágenes, en las televisiones se meten a continuación las de la boda, ¿no? Es decir, el bodorrio que decía Alfonso Guerra, sí. Y el hecho también de que el propio Correa dijese que cuando llegó Mariano Rajoy, a pesar de que Mariano Rajoy había sido el responsable de las campañas del Partido Popular desde los 90, pues que él dijese que ya dejó de trabajar con el PP. Sí, puede que sea un alivio, pero yo iba más allá, no lo quería centrar solo en el PP o en los partidos políticos. También va a ser un alivio ver a Artur Mas sentado en el banquillo. Claro. Para los ciudadanos, a esto me refería. Yo, abundando en lo que dice Cayo, diría una cosa. Hay leyes que son injustas. Por ejemplo, golpean a una niña en Baleares y como son menores de edad no puedes hacer nada. Estos 6 que golpean a una niña en Baleares. Y así, otros ejemplos. Entonces son leyes injustas ante las que el ciudadano se siente inerme. En cambio, ver a todos esos en el banquillo y yendo a la cárcel te hace confiar en el Estado de Derecho. Exacto. Es la vindicación, ¿no? O sea, que se haga justicia. Claro. Os tengo que despedir. Os voy a dejar con la palabra en la boca porque nos vamos a ir a probar un buen jamón, además, ¿eh? O sea, que es por una buena causa.
Gracias, Evaristo, gracias, Cayo, nos vemos. Nada, encantado. Esperemos que Nos cuando vemos. volváis haya gobierno o algo que se le parezca, ¿vale? Y que estén en la cárcel todos estos. Bueno, Bueno, sí, van a yo no tardar digo un nada. poco todavía. No, que se Yo no presa. digo nada. Ernesto, nos vemos mañana, ¿vale? Nos vemos. Hasta mañana. Después de 3 décadas protegiendo la calidad de sus jamones, en las que Guijuelo ha copado la mitad del mercado de ibéricos protegidos de España, había motivos para una celebración, para una fiesta. Pues bien, la denominación de origen ha reunido este lunes en Madrid a amigos de la música, del humor, la gastronomía y el deporte para presentar su nueva imagen y sus nuevos productos. Esta es la nueva imagen de la denominación de origen Guijuelo, su nueva voz, la de sus embajadores. Cuando tienes la capacidad de movilizar los sentimientos de manera sincera, yo creo que esto realmente es la plenitud. Y su sabor no es nuevo, es el que hace 30 años les llevó a ser la primera denominación de origen de ibérico de Europa, el que califica a Gran Reserva de este año. Se ha calificado esta añada, la añada correspondiente a 2013, como magnífica. El mismo que mantienen en sus nuevos loncheados, también bajo protección. Guijuelo ha sido y es un referente a nivel nacional porque ha sabido siempre adaptarse y evolucionar. 9.000 personas o 70 empresas trabajan en esta denominación de origen. 1 de cada 2 jamones ibéricos que se comercializan bajo denominación de origen en España es precisamente de Guijuelo. Guijuelo vendió más de 500.000 unidades de paletas y jamones ibéricos con denominación de origen Guijuelo. El valor económico de la denominación alcanzó los 67,43 millones de euros. 30 años que el Consejo Regulador celebra premiando a personalidades de la literatura, la gastronomía o el deporte que han alcanzado la excelencia igual que Guijuelo. Nos tenemos que marchar. Ya saben que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión, que desde las 7:30 de la mañana Pilar nos contará cómo se despierta este martes Castilla y León, y nosotros les esperamos al filo de la medianoche. Gracias, que descansen. Buenas noches.